Alfredo Correa era una persona que tenía una característica, diría yo, individual, muy de él, que hacía que la mayoría de las personas con las que interactuaba a menudo sintiéramos que era nuestro mejor amigo. Es decir, tú le preguntas a mucha gente por Alfredo Correa y dice, yo era muy amigo de Alfredo Correa porque él era jovial, cercano, muy agradable, mamador de gallo, debatía, pero tú siempre sentías que él te proyectaba una cercanía. Él era en la familia el centro, digamos así. Eh, Siempre en un plan de papá oso, abrazándolo a uno y protegiéndolo a uno. Eh, Nunca se casó, pero él nunca se desprendió del papel de hijo, pero era de un niño hijo, era un bebé, un niño grande. Aprender a respetar al otro será muy difícil avanzar. Yo recuerdo muy bien ese momento. Yo estaba en Bogotá yo estaba en Bogotá en una reunión, era al final de la tarde, ya estábamos casi cerrando la reunión, cuando yo recibo una llamada de Alejandra Bolaño, una colega de aquí de la Universidad del Norte, y me dice, mataron a Alfredo Correa. O sea, eso fue como shock total. O sea, una cosa bárbara. Bueno, salió libre, eh, a lo, no alcanzó ni a precluir, porque iba a precluir ya el caso cuando lo mataron, así. La verdad que como profesor era un éxito porque a él se le inscribía el tope de alumnos permitido, pero siempre a su clase iban más alumnos. Algunos decían, vamos a escuchar qué está hablando este loco, ¿no? Porque era un hombre muy fresco en su manera de ser, atraía mucho a la gente, ¿no? Su discurso era un discurso muy profundo, muy novedoso. Entonces, no era el profesor que repetía los libros, sino que también él tenía muchos estudios hechos y, por supuesto, eso le daba un valor excepcional a sus clases. Digamos, era un sociólogo que, como lo definiría de pronto en las palabras del pescador que cita Orlando Falborda, era un tipo sentipensante, por eso en el libro luego podemos hablar de él, podemos mirar de un sentipensante porque él era de alguna u otra manera una persona que sentía y que vivía lo que hacía. Él era un sociólogo vital, era un sociólogo que para él la sociología era como algo ontológico, algo que era inherente a él. Él no se despojaba y de alguna u otra manera transmitía eso. Por ejemplo, en sus clases, yo cuando llegué a las clases con él tenía dudas de si seguía en sociología, pero cuando yo vi a este man todo encarretado con la investigación, con el pensamiento sociológico, con la comprensión de la realidad, con la praxis para transformarla, entonces dije, o sea, yo quisiera hacer algo así como lo que hace este man. Entonces fue como impactante, digamos, como profesor, porque no era solamente porque me enseñaba sociología colombiana y porque imitaba a los profesores, ¿no? Él, por ejemplo, decía, vamos a hablar de Gonzalo Cataño. La cultura, entonces comenzaba a imitar como hablaba el profesor también. Y así era él, entonces uno como que se disfrutaba mucho la clase. Bueno, tuvimos muchas experiencias de trabajo juntos. Siempre discutíamos un poco el acontecer nacional. A mí me preocupaba siempre los riesgos que él asumía en términos de poder ayudar a la gente que en algún momento pasaba dificultades. Su compromiso era muy grande con el desplazamiento interno forzado, con las personas que por motivo de la violencia tenían que abandonar sus hogares, perdían prácticamente parte de su historia, inmigraban
a la ciudad, especialmente sus trabajos en Cartagena, en el mismo Barranquilla. Hicimos unos trabajos muy interesantes con él en Tasajera, Pueblo Viejo. Dentro de todo eso conseguimos que el Banco Mundial le regalara a los pescadores de Tasajera un barco pesquero grandecito, ¿no? Para que los pescadores no pescaran solo en su chalupa, sino pudieran salir a alta mar. Digamos, trabajar con él era, lo primero que todo era muy divertido, o sea, uno se moría de la risa, era como, digamos, pero también era una posibilidad como de confrontar la realidad, digamos, sus enfoques, sus maneras digamos, uno no podía hacer con él una investigación plana, descriptiva simplemente de un fenómeno, sino que sus abordajes sociológicos siempre eran cuestionadores, cuestionando las relaciones de poder, cuestionando la exclusión. Entonces siempre eran como procesos donde tenían que estar de entrada las palabras participación, las palabras ciudadanía, las palabras democracia, medio ambiente. O sea, era siempre, habían conceptos y habían abordajes que eran, vamos a ver cómo cambiamos esto hay que cambiarlo, esto. Entonces, digamos, era una apuesta muy interesante siempre trabajar con él. Pues así como era de grande físicamente, le decían el vikingo, era de grande su corazón, grande su pensamiento. Su vida él era pensando en los demás. Nunca se puso él en primer plano, siempre los demás en primer plano. Siempre el estudio. Ya en la casa de él no había un espacio donde poner un cartón más. Eso era una cosa impresionante. Alfredo, o sea, era un niño grande, así, puro corazón. Puro sentimiento, por eso es que le dicen el sentipensante. Realmente en su personalidad, él era muy fuerte en la personalidad, pero no desde la fuerza, no desde la imponencia, sino más desde la dialogicidad, desde el sentido de conexión, desde el sentimiento, desde la emoción. Él de todo se reía, a todo le mamaba gallo. Entonces muchos decíamos que Alfredo era un niño grande, porque él era muy infantil en el comportamiento, en el sentido en que casi que uno decía no se está tomando nada en serio, aunque se tomaba todas las cosas en serio, pero parecía muy infantil en el comportamiento. Entonces era como un niño grande, digamos, de alguna manera. El último paseo familiar que tuvimos, porque se le ocurrió, no, vámonos todos para Cartagena. O sea, mi papá, mi mamá, los hijos, con las esposas, con los hijos, y contrató una buseta de esas. Punto de reunión fue en mi apartamento y bueno, en total sumábamos 17. Todo, ya bueno, ya a las 8 de la mañana nos vamos, imagínate, paseo para Cartagena, todo el mundo decía, ¿pero y qué vamos a hacer? ¿Cómo conocemos? Pero él se le metió, vamos para Cartagena, vamos para Cartagena. Y empieza, nos contaba, 16, falta uno. Y todos sentados mirándolo. Hay 16, falta uno. Y todos le decimos, bobo, tú eres el 17. Mira ese desorden. Y de otra manera como la desconexión con mucha gente que quería expresar su solidaridad, pero no podía. O sea, yo en ese momento yo creé una cuenta que se llama solidaridadconalfredo@gmail.com. Digamos que en varias oportunidades juntamos siempre un grupito así de correos que luego cuando él sale de la cárcel, y unos días después yo voy y lo visito a la casa, yo le llevo el mamotreto, digamos, el paquetico con los impresos tanto de los correos que le habían enviado como de las respuestas que había hecho la gente. Siempre era un grupito. Yo tenía unos amigos que hasta el día de hoy son muy amigos de la Universidad de París 12,
y le solicité la posibilidad de que recibieran allá en París a Alfredo. Bueno, esto ocurrió ya en el mes de septiembre. Yo me reuní con él, le comenté la situación, le dije que mi punto de vista es que debía salir del país, que la universidad lo iba a ayudar. Fue un momento muy difícil con él porque él se enojó. Me dijo, tú me estás acusando que yo he hecho algo malo. Yo no he hecho nada malo, no tengo por qué irme del país. Entonces yo le dije, tu lógica es equivocada. Le dije. Esto no se trata que se ha hecho malo o bueno, ¿no? Ya tú mismo tienes indicios que algo te va a pasar. Pero él dijo, yo no abandono ni a mi esposa ni a mi hijo, yo no me voy de aquí porque no he hecho nada malo, Pepe. Entonces yo realmente me molesté con él. Le dije, tú no te estás dando cuenta. Ahora, ¿por qué lo matan? Yo le pregunté al abogado por qué lo había matado. Él dice que es que la extrema derecha lo tenía visto desde hace rato porque se le había convertido por muchos episodios en una piedra en el zapato. Él trabajaba en el SENA y llegó una orden de Bogotá, yo todavía no me había casado, llegó una orden de Bogotá que lo destituyeran. Hace 2 o 3 años en un matrimonio, yo conversando con el que me tocó al lado, resulta que era el director del SENA cuando tuvo que retirar a Alfredo por una orden de Bogotá. O sea que eso ya venía, y él me dice que le dio un dolor, pero que un dolor tremendo, pero llegó una orden de Bogotá que había que despedirlo del SENA. Después pasó a la Inderena y sucedió algo parecido. Y parece que es que la extrema derecha no gustaba de él. Entonces yo le digo, bueno, ¿y lo de los desplazados? Y él me dice, fue la gota que rebosó el vaso. Fue la respuesta que me dio. Hay una cosa que yo sí no puedo perdonar todavía, es el sufrimiento que le generaron a mi papá y a mi mamá. Porque ellos tenían derecho a tener sus últimos años de vida súper bien, con sus hijos, y les tiraron sus últimos años de vida. Les quitaron la sonrisa, les quitaron el deseo de vivir. Ellos hacían un esfuerzo porque le quedaban 3 hijos, pero mira mami, mira papi, pero a ellos les acabaron la vida, o sea, totalmente, eso yo no se lo perdono. A Álvaro Uribe Vélez, yo no lo perdonaré nunca. El legado negativo de la circunstancia de la muerte de Alfredo, del asesinato, es que, y eso no se ha hecho, esa reflexión, que es la reflexión sobre el impacto que ha dejado en el Caribe el asesinato de Alfredo Correa. Los miedos, los silencios, ¿qué tanto ha pesado eso sobre el pensamiento crítico regional? Porque, digamos, Alfredo era como una parte sensible del alma de todos nosotros y de mucha gente. Y era como decir, nosotros somos, si ustedes siguen opinando en contra, si ustedes siguen cuestionando, no tenemos problemas con meternos con su alma. No hay límites. Porque nos dieron en algo que nos dolía a mucha gente, digamos, era, digamos, lo que simbolizaba Alfredo para todos nosotros, porque él trabajaba con estudiantes. Mira, aquí todo el mundo siente que fue estudiante de Alfredo, aunque no haya sido estudiante. Es decir, es la sensación que yo te decía al comienzo de la entrevista. De repente se presentó un señor de Cabo Verde, ¿no? Y habló extraordinariamente bien todas sus ideas, tan lúcido. Y yo le dije, pero ustedes los africanos, yo he escuchado a muchos, le dije, ¿por qué no escriben? ¿Por qué no escriben? Si tienen tantas buenas ideas. Entonces me dijo,
es que nuestra tradición es oral, nuestra cultura es oral, se transmite generación a generación. Y ahí me habló el sentido de la muerte y me dijo que en Cabo Verde las personas no morían cuando su cuerpo dejaba de funcionar, morían solo cuando ya nadie hablara de él, de esa persona. Que ese gran gesto de rectoría, de por el nombre de Alfredo a la casa de estudio, es porque Alfredo no ha muerto.